Hola, soy Liz y les doy la bienvenida a Historias Ocultas en la Ciencia, el podcast donde sacamos del olvido asombrosos relatos sobre descubrimientos e investigaciones científicas realizadas por mujeres extraordinarias que han quedado en el olvido. El día de hoy me encuentro con mis compañeros. Ale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, eso creo. Vemos. Vemos. Volvemos a vemos. Guapa, como siempre. Vemos. Fresquísima. Y ni modo. Y que lo soporte. Fresquísima, eso sí. Oh, sí, siempre frescos. Angélica, ¿qué tal? Pues bien, todo muy bien. Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Ay, yo también te extrañé. Arturo, ¿cómo estás? Acá todo bien, todo tranquilo. ¿Seguro? Muy tranquilo. Creo que sí. No lo escuché No, muy sí. convencido. No, pues es que todo nos Parpadea acaba dos veces y estás aquí por tu voluntad. todo nos acaba el semestre. Pero no lo van a ver parpadear. Yo lo voy a ver. Aquí yo digo, no, pues Aquí está corre. de frente. Ok, bueno. Vamos a empezar. Descrita como una científica visionaria, propulsora en la técnica de cristalografía de rayos X y la quinta mujer ganadora del Nobel en Química. Les estoy hablando de Dorothy Mary Cromford Hawking, desarrolladora de la cristalografía de proteínas. Para entrar un poquito en contexto, les diré que la cristalografía de rayos X es una técnica experimental para el estudio y el análisis de distintos materiales que se basa en el fenómeno de difracción de rayos X que pasa por sólidos en estado cristalino. Dorothy nació el 12 de mayo de 1910 en El Cairo. A los 10 años fue a clases a Reino Unido. Era una de las pocas niñas a las que se le permitió aprender sobre química en ese grado. Y ahí fue donde quedaría capturada por la química. Estamos hablando en el Cairo. Sí. El Cairo. Ah, Sí. ¿Ella nació en el Cairo? Sí, pero luego Ok, se ok, fue ok. a Reino Unido. yo dije no. Pues Dije sí. no, pues en Otra el cosa Cairo. que robaron los... ¿Qué más robaron los ingleses? ¿Qué más llevaron los ingleses? ¿Qué más robaron los ingleses de Egipto? Aparte de todo. De todo lo que hicieron. De ¿no? todo, sí. Tanto Y relajo. Oye. aparte de todo. No, El bueno, talento. sí, ahorita se están peleando por eso, la verdad. Sí. En sus clases, los maestros realizaban muchos experimentos, pues eran clases más prácticas que técnicas. En una sesión, Dorothy quedó fascinada al ver el sulfato de cobre con cristales azules. Está Y chido. de Sí. hecho lo describió más tarde, y cito: "Desde entonces la química y los cristales me cautivaron para siempre". Es que sí está bien chido, o sea. Sí, esa práctica es la que más me gustó en ¿La laboratorio. de los cristales? Sí. En Sí. contexto, es el ciclo del cobre. Para aquellos que estudien, tengan laboratorio de química, yo creo que en algún punto todos lo deben de ver, ¿no? Que de ¿Quién repente, sabe? ¿cómo inicia? Con lo estas vimos. cosas en línea. Bueno, No lo vimos, empezó la pandemia. estuvo muy bonito. Es una de las prácticas más chidas. Esa me gustó y la de... ¿Cómo se llama? La de colorimetría, donde se mide el pH. Está bonita. No hicimos nada de ¿No? esas, Angélica, Ay, no. es cierto, nos quedamos nosotros a la mitad de la pandemia. Es que este ciclo es una práctica que sí está muy larga y supone que inicia el cobre en estado sólido y tiene que terminar en estado sólido, pero haces un montón de procesos en los que... Y se supone que en teoría debería recuperar la misma masa de cobre, que es... Y te va mal en calificación si no la recuperas. Sí, sí, vas a decir, recuperas menos de lo Me que... suena, pero creo que la hice con otro Y terminas material, con cristales, está muy bonita, son cristales muy vistosos. Ah, sí deben apreciar los cristales, banda, no para fumárselos. Ay, yo no aprecié cristales, yo entré Hasta en YouTube. pandemia. Yo no lo aprecié así, pensé que... ¿no? Esperaba otra respuesta. No, Ay. chica sana, ¿qué te pasa? Dije, mira, ya se Liz. balconeó. Con razón le gustó esta investigación. Con Pongan la razón intro. llegué tan emocionada. Hola, bien feliz. Me puse a practicarlo en mi casa. Con los ojos hundidos. Con razón le adelgazó. Dios mío. Sí, ¿verdad? Uf, Es mi dieta, El es un fondo. secreto, es un secreto. La no dieta lo de la digo. práctica. le dije. En, Los cristales. en 1928
fue aceptada en el programa de química del College para Mujeres en Somerville, en Oxford. En Somerville se percató de la madurez y experiencia que la distinguía de otras chicas, no por presumida, pero... O sea, era como única y detergente. Se dio cuenta porque Dorothy desde los 10 años realizaba experimentos sencillos y a los 10 ya había leído el Nobel de Física de William Bach, donde tocaba el tema de la cristalografía de los rayos X, y que era una técnica que le permitía ver, entre comillas, la estructura de las moléculas y los átomos que las componen. Aquí les voy a hablar, así, un paréntesis, que me parece importante recordar que por aquellos años las mujeres británicas estaban librando una crítica entre la coeducación y la virilidad. Y en 1927 la Universidad de Oxford solo tenía un estudiante por cada 5 varones y la de Cambridge una por cada 8 o 9 varones. A ellas no se les permitía participar en los debates organizados por la universidad, ni tampoco estaban autorizadas a entrar en el restaurante. Eso sí, se había visto de eso porque, bueno, no sé si habían escuchado, pero o sea, los médicos decían que si las mujeres que estudiaban eran menos fértiles, o sea, que les causaba infertilidad. O sea, eso era, estudios médicos decían eso. Era un hecho. Era un hecho, o sea, las mujeres, o sea, si una mujer estudiaba, era menos fértil. Por eso no se les permitía, en muchos lados, por eso no se les alegaba con eso, que no podían estudiar, porque pues les podía causar infertilidad. No, pues qué buen método. Como tiene tanto que ver tu útero. Bueno, mira, no ha cambiado mucho, la verdad. Todavía no sabemos por qué son los cólicos, en verdad. Yo creo que lo decían más por el estrés, ¿no? Según él, esa era su carta. Yo creo que porque se mantuvo tanto en el ámbito científico que según por el estrés, pero si vamos por estrés... Pues criar un hijo no es como no digamos que... Lo más bonito, un campo de mariposas. No es como que digas, la paso sin estrés en mi casa criando a mis 9 hijos. Y 10 hijos, ¿no? O sea, dices... Y un hombre que a veces está, a veces no, a veces tenemos para comer, a aparte, veces hijos no. pequeños consecutivos. Así No, que todos no pequeños. manches, sí. No, me imagino uno por cada año. ¿Pues así era? Ay, no, qué pesado. Y bueno, les permitían entrar solo si estaban acompañadas por un compañero o con la autorización del decano, porque no sé. Pese a las reivindicaciones femeninas por sus derechos, estaban avanzando y empujando la virilidad contra las cuerdas. Todavía la educación tardó un tiempo en alcanzarse. Y pues Dorothy, en el tiempo en el que estudió en Oxford, todavía había profesores que las echaban de las clases o las ignoraban. Y el prestigioso club de químicos no aceptaba mujeres en sus miembros. No podía entrar a los clubs de química. Pues todavía existen, ¿no? Son bueno, aparte de los famosos clubs de varones. O sea, todavía existen esos campos que no puedes entrar. Ajá, no le permitían. En ese tiempo la química era una disciplina experimental donde se tenía la mentalidad de que la enseñanza es como cocinar. Siga usted la receta y observe el resultado. Y a Dorothy no le parecía este modelo. Ella quería saber qué ocurría a profundidad y quería entender el cómo y el porqué de todo. Entonces empezó a descubrir todo por su cuenta. En la biblioteca de Oxford, Dorothy descubrió la técnica de difracción de rayos X en los cristales y cómo ésta podía proporcionar información muy importante sobre las estructuras de los materiales. En ese entonces solo se conocía la estructura de minerales o sales simples, con pocos átomos, pero Dorothy pensó que la estructura tridimensional de las moléculas biológicas podían revelar la base fundamental de la vida misma. Pues... Ya va como descubriendo desde
lo más pequeño. Bueno, cabe aclarar que así suena el nombre muy elegante, ¿no? Difracción de rayos. O sea, están aventando rayos X a través de un cristal. Y ya observamos después qué pasa con el haz de luz restante, ¿no? O sea, es algo mucho más complejo, pero por si alguien en la audiencia, ¿no? O sea, no todos estamos en cuestión en la academia. Dorothy se licenció como química en 1932 con un grado de primera clase y continuó sus estudios en la Universidad de Cambridge. El profesor... Ese susurro. El profesor John Desmond Bernal la aceptó en su programa de doctorado y trabajaron en la exposición de rayos X de cristal de proteína. Apenas en el segundo trimestre en el que empezó a trabajar con Bernal en la Universidad de Oxford, le ofrecieron una beca de investigación con la responsabilidad de enseñanza que podía evolucionar a una plaza fija. ¿Con ACID? Pues es así, son pues la así mayoría. se maneja todavía. Así se maneja, das clases, investigas. Sí, pues bueno, le pareció una buena oportunidad y la aceptó. Y una vez aceptada esta oferta, Dorothy continuó con su trabajo y obtuvo fotografías de la difracción de cristales de una proteína. Este es el primer paso para comprender su estructura atómica. Y así ella continuó encantada con los cristales hasta que concluyó su tesis doctoral sobre cristalografía y obtuvo su título como doctora en 1936. Ya va en el camino. 2 años después, muy buen camino. 2 años después tiene a su primer hijo, pero también 2 años después, en el laboratorio de la doctora Dorothy se estudiaba la estructura de algunas proteínas como insulina, la lactoglobulina y la lisosima. Insulina, todos aquí la conocemos, súper importante. La que aparece en las películas, ¿no? Que se está durmiendo y le inyectan insulina. Más bien para los diabéticos. Es que somos físicos. Es que estaba confundiendo ¿cuál era la que dije? La que se están o sea, si están durmiendo o están teniendo una sobredosis. ¿No? Si es una sobredosis, es adrenalina lo que les inyectan en el corazón. Okay, No. ya. Insulina, ¿Qué pedo? ¿Por qué la diabetes. Es para confundí? regular ¿Por qué confundí con adrenalina la insulina? Y yo sí estaba súper segura así que sí. No, es la sí, que al le corazón, ¿no? Le perforan el tórax. Lo vi en Sherlock Holmes. Espero que a los diabéticos no les pongan insulina si estaban... No, espero que... Adrenalina, el Por de eso. insulina. Angélica en un momento de pánico inyecta insulina. Es que no me hacen, es que no me hacen. Se está muriendo de la Que no reacciona, insulina. necesita insulina. Es que tengo hambre. Ups. No, Tiene una sobredosis y inyecta la insulina al corazón. creo que cuando pidan un doctor yo nunca voy a acudir al llamado. Primeros auxilios con Angélica. Jamás daré primeros auxilios después de esto. Entonces aclaramos insulina. 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 La de los diabéticos. Muy bien. Bueno, para... Bueno, y yo, Coloquialmente se lo da la diabetes. ya Sí, o que sea, muy de tiene todos algo más. sabemos que es la insulina Menos yo. y me callaron la boca, pero bueno. A finales de 1942 fue capaz de mostrar la posición de cada átomo de la molécula del colesterol, siendo este no solo el primer análisis cristalográfico completo, sino también el primero sobre una molécula de importancia biológica. ¡Eso, mamona! Es cuando- ya creció. Es cuando se metió al área de biología porque pues tiene mucha relación y a ella le importaba mucho. Mujer. Ahora, en esta época, la única manera de obtener penicilina a gran escala era mediante la fermentación de un hongo que la produce de manera natural, pero se tenía conocimiento que sintetizándola con técnicas de química orgánica sería mucho más eficiente.
El único problema es que no se conocía la estructura atómica de la penicilina, y este era un requisito indispensable para su síntesis. Dorothy se enfrentó al reto mientras estaba embarazada de su segundo hijo. Y bueno, como un paréntesis, uno de sus compañeros científicos hizo la broma y la apuesta de que si ella era capaz de sintetizar la penicilina, él iba a dejar la ciencia y se iba a dedicar a crear hongos. Uf. Y quiero saber... Spoiler, no tiene palabra esta persona. Spoiler. Pero sí perdió. Spoiler Ahí más vamos a ver. grande. Está bien, pues. Ahorita lo vamos a ver. Pues ¿qué esperábamos? Era un hombre. Wow. Bueno, Apostando cosas ¿Qué que no pasó? debía. Ya, Mejor dicho, sí, mejor sí. dicho. Mejor. Sí, ¿para qué andas apostando? Para resolver la estructura de la molécula colaboró con el Instituto de Tecnología de California, usando los primeros ordenadores disponibles, y para mayo de 1945 ya había resuelto la estructura tridimensional de la penicilina, aunque esta se publicó hasta 1949. Entonces, ya aquí está el spoiler de que sí lo logró. Y no hizo nada el señor. Y que dicha persona no dejó la ciencia y no cultivó hongos. Ay, que es... Bueno. No, bueno, es que... También, o sea, la apuesta no era algo tan... Yo digo que era más bien una broma, pues. Una mala broma. Muy Pues mala, sí, ¿no? mala broma, sí, Muy la- mala. En la comunidad científica su posición era estelar, ya se conocían sus hazañas del descubrimiento de las estructuras del colesterol y la penicilina. Unos años más tarde, ella misma ayudó a la creación del primer laboratorio de computación de Oxford, ya que se dio cuenta rápidamente de que los ordenadores podrían mejorar y sobre todo acelerar los cálculos criptográficos. No, pues eran todavía las... Eran los cuartos de Sí. En los computadora, cuartos de ¿no? Sí. computadora. Que hasta ese entonces se hacía con lápiz y papel, pero pues era muy Ay, no tardado, manches. muy tardado. Si uno ni quiere hacerlos, ¿verdad? No, o sea, el programa es más rápido ahorita. Ahorita, calculadora, dime cuánto es 2 más 2 En el examen, Métodos ¿no? numéricos. en el examen. 2 más 2. 2 más 2. Ay, no. A pesar de esto, la situación económica de su familia era mala. Dorothy no gozaba de una plaza fija en la universidad y su esposo no tenía empleo y le era infiel. Vaya. O sea, ¿y le era infiel? O sea, ese paréntesis también le era infiel. Y él la infiel. Así como dato extra, O sea, y aparte tenían Le- 2 hijos. tenían 2 hijos, no tenía empleo, Y ella los cuidaba. ella... Y él andaba por ahí Y él se dedicaba a dejar hacer- familias por todos lados. A engañarla. a engañarla. Una muy buena posición, engañarla. Buen oficio. Buen oficio. Sí, muy común en las familias mexicanas. En todo el mundo. Sí, bueno, sí. Todo el mundo. Por lo que el único sostén de su familia era la beca en su facultad. Su hija Elizabeth recuerda que en comparación a otras niñas de la escuela, en su familia siempre parecía que faltaba dinero. Pues sí, O sea, sí. Tú te desintoxicaste del colesterol, la penicilina, eres acá, pero no tienes dinero. Y muy apenas puedes. Oye, igual es que hay mucha difusión, pues... Era más un estudio teórico. Lo que me preguntaría es, ¿cuánto ganaban tus compañeros? Ah, bueno. Eso, O sea, eso ya cambió. Espérate. Pero llegó un reto al laboratorio. Ok, me espero. ¿Y qué espero? Ay, es que no tengo aquí El dato. el dato financiero de sus compañeros. Bueno, ya lo va a decir. También dije... Bueno. Pues Ella digo sí que te investigó. esperes, pero no sé cuánto tiempo. ok. Está bien. Esperaremos hasta encontrar la respuesta. Uf. Si alguien lo sabe, déjenla Deja En aquí los allá abajo en los comentarios. comentarios. En los comentarios. ¿Cuánto ganaban? Porque yo iba a decir con la duda, ¿eh? Yo lo voy a esperar. Ahorita googleenlo. Pero llegó un reto al laboratorio.
había una molécula cuya estructura era mucho más difícil que la penicilina y el colesterol, la vitamina B12. Esta molécula contenía un átomo pesado, cobalto, y esto la hacía la mayor molécula que nadie se había planteado en resolver por cristalografía de rayos X. Era una digna oponente, pero Dorothy se enfrentó a ella. Para ello estableció una colaboración con la Universidad de Los Ángeles para que le permitiera usar su ordenador, que en ese entonces tenían el ordenador más potente del mundo en 1953. Ahí procesó los datos de la difracción de los cristales de la vitamina de B12 y en mayo de 1955 publicó en Nature sobre la estructura de esta vitamina. O sea, ella se proponía algo y en chinga lo tenía. Público. Uf. Pues estaba también. Mujer de resultados. Ya sabía lo que le pasaba si no publicaba a tiempo. Bueno, es que también dices, pues, a ver, si me pongo los retos más grandes de la biología y digo, sí, lo voy a lograr porque tengo que pagar esas cuentas. El mundo había sido testigo de la talentosísima Dorothy Hawking y su trabajo empezaría a ser reconocido, tanto así que ese mismo año la Universidad de Oxford le dio una plaza fija. A ver, ¿en qué año? En 1955. Ok. ¿Cuántos años entonces se tardaron en darle una plaza fija? Híjole. Por acá tenía el dato de cuándo la aceptaron. No sé. En el 45. O sea, 10 años en darle una plaza fija desde que Desde que descubrió todo lo que hizo. Es como de, bueno, no, bueno, como te puedes quedar. Vemos. Como que se la merece, ¿no? Sí, Imagínate, ya, después no de 10 años. Después de 10 años ya, yo creo que ya. Oh, mira qué frescos. El año siguiente la Royal Society le premió con la prestigiosa Medalla Real y Dorothy fue la primera mujer en recibir este honor. No, pues mínimo, ¿no? Pues sí, ya, o sea, hay como mínimo. ¿Cuántos descubrimientos lleva? Y hasta ahorita. Ya, bueno, empezaron. O sea, ya dijeron, pues ya tienes tu plaza, ya cuentas como bueno, ya tienes la plaza, igual ya por la estás plaza en fue Oxford, como... ahora sí. Sí, ya cuentas como de nosotros, ¿no? Ya medio existe. Meses después se le dio una plaza como catedrática en el Royal Society en Oxford, igual siendo la primera en obtener este título como mujer y la segunda persona en todo el país. Oh. Con este salario, Dorothy no tuvo que preocuparse más por el dinero. Oh. ¿Pero seguía manteniendo al esposo? Ya no dice del esposo, espero que no. Bueno, de todos modos no es importante. Yo digo, mira, aquí es momento de decir, ya lo dejo así. Igual y como ya sabemos que le estaba engañando, probablemente ella también se enteró. Sí, ya, órale. Sí, espero. Pues fue la primera, ¿sabes? O sea, madre soltera. Nosotros nos venimos enterando unos cuantos años después. Y como ya no tenía problemas de dinero, pudo enfocarse en su propio laboratorio. Siendo así que en 1955 los más importantes científicos de la cristalografía reconocían a Dorothy Hawking como la exponente suprema en este arte. Suprema, ser suprema. Suprema. Supremacía de los cristales. Se oye chido. Suprema de los cristales. Poderoso. Mira, eso ya si se lo oye dices así, suena como... cártel de drogas. No, aparte suena también como o sea, de esas personas que leen así que creen en que los cristales tienen poderes y que curan enfermedades. Suena quería como sonar como sensacionalista, chamán, pero ¿no? ya veo que suena mal. Ándale. Un chamán, no era chamán, era mucho mejor. Y fue en otoño de 1964 que Dorothy Hawking fue galardonada como el Premio Nobel de Química. El primero, y si escucharon otro episodio, ya tenemos una. No, tú ese es de física. Sí. Este es de química. No, pero ella no Ella lo ganó. nunca ganó el... el... No, pero que mencionamos en el otro episodio que... No lo ganó. No, que eran pero... 4. No, De pero mi ese era clase de de física. física. Este Sí. es de química. Este es el de química y pues ya lo había comentado, pero fue la quinta mujer en recibir este honor.
que fue por parte de su determinación de la estructura de muchas sustancias biológicas mediante los rayos X. El premio también ameritaba el honor de haberle sido entregado en solitario y que no lo compartía con nadie más. Oye, eso también está. No, es que, está difícil, es que está normalmente, difícil. bueno, anteriormente, por ejemplo, pues, no, o sea, lo tenías que compartir con... Pues hasta la fecha con un siguen hombre. siendo muy. Bueno, Es que, bueno, Ahí ya el cambió. primer Nobel de Marie Curie, pues, Ah, ok. con el esposo. sí, tuvo que ser con su esposo. Pero sí es muy común que no se lo den solo una sola persona. Aparte igual y ella trabajaba sola porque ya ves que al inicio mencionaste que Tenía como un interés diferente en Sí. como ver las cosas. Muy, en muy su especial y estructura. que como no le abrían las puertas era muy autodidacta y siempre fue sola. Y bueno, cuando recibió este premio tenía la edad de 54 años. No, ajá. Bueno, espera, 54 años para esa época, Pues sí, Está bien. está bien. O sea, hasta la fecha muchos. 54, sí, los 50 son los nuevos 40. Oh, y nuevos 30. Entonces, los 40 son los nuevos 30. Los nuevos 20. Son los nuevos, Los los 20 ya nuevos son los teenagers. nuevos 60, o sea. Los 20 ya son los nuevos 60. Son los nuevos adolescentes. No, pero sí es común que el Nobel te lo den ya. Ya, Pues, casi para sí, acabando ya. tu vida. No, pues si no veas. Todo en camilla, güey. Felicidades. Tenga su Oscar. Nobel, ¿no? Ay, Y dices, no, pues ya para Antes qué. de que te entierren, ¿no? Pues tu Nobel. Ahí está el Nobel ya con la medallita, ¿no? El premio Nobel cambió radicalmente la vida de Dorothy, pues se dio cuenta de que le daba la capacidad de ejercer influencia más allá en el mundo científico. pues sí. Ya más rockstar, ¿no? No, sí, ya. O Ya sea, todo el eres poder. el rockstar de los rockstars entre los Y en modo científicos. solitario. Oh, y solitario, sí, es cierto. No Yo- experto le dice. Yo hice. Tras el valioso galardón, continuó con sus investigaciones, ocupándose de su grupo de investigación compuesto por estudiantes de doctorado y postdoctorado e investigadores más experimentados, y ahora sí tenía su equipo. Pero los logros de esta maravillosa química no pararon ahí. En 1969 desveló la estructura tridimensional de la insulina Cada que digan Y insulina. ya voy a se quedó reír. con. Ya te quedaste estigmatizada. Y yo, En ya no los- se me va a olvidar. Perdón, sí. En los 70s fue elegida rectora de la Universidad de Bristol. ¿Princeton? Igual fue la... sí, ¿Brixton? ¿Brixton o Princeton? Bristol. Ay, Bristol. que Princeton, dije. Princeton no, está del otro lado. Ella está en Ya, caray. Inglaterra. Bristol, perdón, la pronunciación, si no se me entiende. Ah, tú tranquila. Igual fue la primera mujer que fue elegida para este puesto. Y presidenta de las conferencias Pugwatch sobre ciencia y asuntos mundiales. Para Dorothy, la ciencia no tenía fronteras. Ella siempre animó a sus visitantes extranjeros a no quedarse en su laboratorio, sino a volver a sus países y llevar consigo las aptitudes aprendidas en su laboratorio. De hecho, en una ocasión, con un miembro de la India que quería irse a Estados Unidos, le dijo, y cito, «El trabajo que hice en las condiciones más difíciles me dio la mayor satisfacción», aconsejándole regresar a la India Ay, para dar honor a su propio país. o sea, sí, pero. Pero, Ok. bueno, está bien, es que sí es como regresar, o sea, regresar tu trabajo y O sea, está motivar chido, a las pero- personas. Pero cuando no tienes la infraestructura para hacer tu trabajo, pues te Bueno, tienes la que pregunta ir, aquí, ¿no? O ¿ella sea, regresó al Cairo? Ella quería. Oye, sí es cierto, Ya regresó ves. al Cairo. ¿Ella regresa al Cairo? Bueno, ahí sí. es que hay sus dificultades, era cuando no tenía dinero y tenía hijos y tenía un esposo sin trabajo. Pero bueno, ahora sí es como regresar, ¿no? Es como de regresar a tu país, o sea, vengo a traer el conocimiento Bueno, que es- adquirí. es Pero que igual si ya veces- tienes como el poder económico, o sea, si ya ganaste el Bueno, Nobel, sí, es que ya es va a ser difícil mucho de más fácil. decir, sí, Ya, es yo me difícil vengo decir, al país. me voy a quitar todo este dinero que tengo para regresar a no tener nada otra vez. Pero Bueno. pues si ya estás bien, pues te regresas. Aparte ya con un Nobel cualquiera que Sí, ya que con- llegue o a sea, sus sí. universidades y eres como, no, pues te contrato. Bueno, Sí. pero también bueno, es que es difícil decir, no, pues sí, también te igualo el sueldo. Bueno,
no va a ser tan sencillo. Aparte, No. más todas las aplicaciones que pudo haber tenido su... Y es que pues en el trabajo. Cairo no iba a tener, tuvo que viajar por las computadoras, ¿no? Ocupaba, tenías que viajar. Igual pasó lo mismo, bueno, muy parecido con Camarena, con ¿Con el Christopher era? ajá, pues se fue a Estados Unidos y yo creo que le financiaron. Sí, obviamente, o sea, aquí. O sea, sí, o sea, aquí quién le da por una patente. Sí, aquí En no- ese no momento podía. pues decías, no, o sea, llegabas con decías, o sea, ya hice la televisión que tuviera color, pero no tengo dinero para construirla. No te preocupes. No te preocupes, sí te Yo financio. voy y te lo financio acá y yo me quedo con el crédito. Bueno, sí, sí, era. Bueno, Bueno, sí. pues necesitabas el dinero, o sea, Sí, ahora sí que... es lo mismo, o sea, siempre las patentes se las quedan las empresas, O las universidades. las universidades, porque son muy caras, eso sí. No, sí, Es una patente. son caras. Sí, sí son caras. En su último discurso como rectora de la Universidad de Bristol, dijo a los estudiantes: vivan modestamente y hagan cosas importantes. Dorothy se jubiló como catedrática en 1977 a los 67 años, pero siguió muy ocupada con sus otras posiciones. Su presidencia en Pugwash, su ayuda médica y científica que brindaba a Vietnam, Laos, Campuchea, ¿Qué? Campuchea. No sé cómo se pronuncia. Campuchea, no, pues está bien, está Campuchea. bien. Mientras sí. no sea Campeche, yo no sé si Campeche. mira, no es Campeche, ya sabemos eso. Campuchea. Ah, Y su puesto en el Comité de la Unión Internacional de Cristalografía. Ujú. ya En le iba silla bien. de ruedas siguió desplazándose e impartiendo conferencias, así como participando en debates científicos y sobre otro tema que le causaba interés: la paz mundial. Finalmente, en... Es que la paz mundial es como demasiado amplio, ¿no? Como... Ese es de Sí. por dónde. ¿Por dónde, Bueno. dónde empiezo? Ahí la guerra de Vietnam. Empezando por ahí. Sí, y cualquier conflicto estadounidense que organizaran Pues ese que después momento. llegó la ONU y sí, pues. No, o sea, pero o sea, seamos sinceros, la ONU, Bueno, era una forma de... pero no, o sea, no hace nada. Era una buena propuesta. Sí, pero No, sí No, hace. no le hace caso, o sea, Sí, o sea, hacen, pero pero nada no más- lo hacen bien. o sea, propone así como de, pues es que debemos hacer esto. Y explica las naciones. Sí, Ándale, sí. ándale, sí. Ahí, o sea, también la Comisión de Derechos Humanos es así. O sea, dice, pues sí, deben de hacer esto para mejorar. estos son los derechos. Ajá, deben de hacer esto para mejorar. Encontramos estas infracciones en tu país. No, sí, al rato la arreglo. Ese más bien es el problema. No tiene... Bueno, sí, pero también es que no tienen autoridad sobre las Ah, naciones. ese es el problema. O sea, ¿cómo le puedes decir a ellos? Sí. O sea, son recomendaciones. Bueno, igual no, ningún país se va a dejar su soberanía por estar abajo de la ONU. No, pero... Igual ni siquiera todos están. Sí, eso sí. Sí, es Y que es como que muy cerradito, o sea, tú solo puedes ser miembro de... sí, para que sea más homogéneo sí deberían de estar todos. Algunos Bueno, no es que les te gusta. habrá conflictos porque hay países que son no reconocidos, son países que... existen países que todavía no son reconocidos por otras naciones y pues tenerlas dentro de la eso ONU sí. sería conflictivo porque pues, Ah, sí, sí. son territorios Sí. en disputa. Sí, es cierto. Que ya no debería de existir. Pero ahí sigue. Pero sigue. Y finalmente, el 29 de julio de 1994, Dorothy Cromford Hawking falleció en su casa, rodeada por su familia y dejando un inmenso legado científico y humano. Y pues, a grandes rasgos, es aquí donde les conté la historia de esta brillante persona, gran cristalógrafa, una gran pionera en el uso de los rayos X, descrita como una genio amable, porque también siempre destacó por impulsar a todos sus estudiantes, también a muchas mujeres, a que amaran su carrera, a que se interesaran en la química. Y gracias a sus descubrimientos sobre estructuras tridimensionales de importantes biomoléculas, ha logrado salvar innumerables vidas. Tan solo por lo de la penicilina. E insulina.
¿Y la insulina, Angélica? No. ¿Para qué usamos la insulina? Algo aprendimos hoy. Es ¿Qué aprendimos hoy? los diabéticos. Ya quedé de tarea. Ya. Una disculpa. Es que yo lo tenía así. Mi mente dijo, es esto, o sea. Como te pasan los exámenes así de que. Es esto. Tú Es bien esto. seguro de yo. ¿Tú estás seguro de que es eso? Cuando te llega la calificación de... Y yo, claro, tiene toda la razón. Sí. Pero, o sea, claramente es esto. Sí. No, ya no me hablen de mis exámenes porque lloro. Está abierta esa herida. Todavía está abierta esa herida. Ay, sí. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Agradecemos que nos escuchen y esperamos sus comentarios en redes sociales. Recuerden seguirnos como historias-ocultas21 ¿Qué es en por el Instagram. 2021? Que es por el 2021. ¿Qué quiere decir? Fue una gran revelación esa, Sí. Y dije, bueno, pues ¿por qué 21? Porque Sí. 21. Yo también, o sea, me gustó el 21 porque yo nací el 21 de noviembre. Acá promoción. Que no se note el egocentrismo en este podcast. Que no se Sí, note que que el quieres, 21 tiene algo especial en que el quiere podcast. sus regalos. Esperamos que comenten y que le manden sus regalos el 21 de noviembre. A Victoria, También. 21, Una felicitación, 21. hombre. Aunque sea. Sus regalos y felicitaciones, Angélica, el 21 de noviembre. No se les olvide. No es cierto, no fue por mi cumpleaños, fue por el 2021. Ah, no es cierto. Ya no sé, ya Ahí no sé. por mi cumpleaños. Ya no sé. Ya, Ya aquí no. hay fallos en el argumento. No, es que, bueno, ya. Termina de despedirte. Ya van dos. Y también nos pueden seguir como Historias Ocultas en la Ciencia en Facebook y en YouTube. Muchas gracias. Y pues nos vemos ahora sí que... Y Nos nos- escuchamos hoy, ¿verdad? Aquí Algún día nos no. gusta en México nos gustan los pleonasmos y nos gusta Sí, decir ¿verdad? las palabras mal. Ve cómo se oye esto. Pues sí. Bueno, pues entonces nos escuchamos en el siguiente episodio. Ya a alguien le tocará... A mí. Que le Angélica. toca a Angélica. Ya estoy midiéndome, ya me vi. Angélica con qué va vara. a llegar preparadísima. Claro, Y llegaré. si ahí más. nos estaremos rotando, después otra vez yo. Sí, Ya le urge su protagonismo aquí a mi Pues que me lo compañero. quitan, pues... Desde el pasado ya estaba triste. Siempre No, queriendo pero sí. figurar, ¿no? Oh, ¿qué pasa? Bueno, pues... Gracias, nos vemos.